Hola crocheteros y crocheteras, en este video les voy a enseñar a realizar la personalización para su cuerpito de un mini amigurumi. Entonces les voy a enseñar a realizar este vestidito y el cabello para que lo puedan realizar ustedes también. También les voy a decir cómo se hacen las pestañitas y aquí la diadema pues solo se hace realizando las 30 cadenetas. Entonces vamos con los materiales que vamos a necesitar y el paso a paso. Entonces los materiales que vamos a necesitar van a ser los siguientes. Vamos a ocupar nuestra hilaza. Esta va a ser para el color del vestido. Vamos a ocupar, esta yo voy a utilizar de color negro para el cabello. Vamos a necesitar nuestra aguja de crochet. Yo voy a estar utilizando esta de 2 milímetros. Nuestras tijeritas. Vamos a necesitar una aguja. Puede ser aguja como esta o una aguja lanera. Nuestro marcador de puntos. Y pues igual aquí entra dentro de esta misma hilaza un poco de hilaza de color negro, pero esta muchísimo más delgadita. Esta es de la... solo son 2 hebras. Entonces esto lo vamos a utilizar para los detalles de las pestañas para personalizarlo. Entonces estos son todos los materiales. Ahora vamos con el paso a paso. Vamos a comenzar con la parte del vestido. Para esto voy a tomarme mi hilaza del color que elegí. Voy a realizar un nudito corredizo. Voy a introducir aquí mi aguja y voy a comenzar a realizar 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí tengo mis 16 cadenitas. Ahora me voy a regresar a partir de esta segunda cadena con puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el último 15. Entonces aquí tengo 15 puntos bajos. Ahora aquí voy a subir con una cadena y voy a dar vuelta al tejido. Entonces aquí ya que tengo los puntos bajos, ya subí con una cadena y ahora voy a realizar 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Voy a realizar 3 cadenas al aire. 1, 2, 3. Me voy a saltar 3 puntos. 1, 2, 3. Y en este voy a realizar un punto bajo. En los dos siguientes, otro punto bajo y otro punto bajo. Entonces son 3 puntos bajos, 3 cadenas, 3 puntos bajos, 3 cadenas nuevamente. Nos saltamos los 3 puntos y en el cuarto
y aquí voy a realizar un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y en el último otro punto bajo. Entonces ahora vuelvo a subir con una cadena y me voy a regresar para realizar los 15 puntos bajos. Entonces aquí 1, 2, 3. En esta partecita de aquí vamos a tomar nuestra hebra. Vamos a tomar solo una de las hebras del punto 1, 2, 3. Así. Aquí hacemos los siguientes 3. 1, 2, 3. Y los que siguen de las cadenas. 1, 2, 3. Y los últimos 3. 1, 2 y 3. Muy bien, entonces aquí esta parte también la tenemos ya que unir con la del otro lado. Para eso lo que vamos a realizar es que vamos a hacer un punto desliz. Entonces vamos a tomarlo de esta forma y en el primer punto, así, en el primer punto voy a realizar un punto desliz. Entonces aquí ya va a quedar unido ambos lados y esta parte va a quedar abierta para que se pueda colocar el vestido. Entonces voy a subir con 2 cadenas y voy a empezar esta siguiente vuelta ahora realizando puntos medios altos. Entonces para realizar los puntos medios altos vamos a tomar lazada, vamos a introducir, sacamos nuestro hilo y pasamos por las 3 hebras, así. Nuevamente pasamos, sacamos y pasamos por todo. Entonces voy a realizar ahora 15 aumentos. Recuerden que teníamos 15 puntos bajos en la vuelta pasada. Ahora voy a realizar 15 aumentos y al finalizar esta ronda tengo que tener un total de 30 puntos medios altos. Aquí también ustedes pueden ir midiendo el vestido, ya que si la hilaza es más gruesa o más delgadita, a lo mejor y no les queda o les queda un poquito más chiquito, más grande, entonces tendríamos que aumentar la cantidad de cadenas o disminuirla. Aquí ya estoy por terminar los 30 aumentos. Digo 15 aumentos que son 30 puntos medios altos. Por ejemplo, aquí ya lo estoy midiendo y si se fijan, quedó exactamente a la medida. Entonces, ahora sí que vamos a seguir con las vueltas para darle la altura. Y de la parte de atrás así se ve. Entonces se puede retirar. Y sacar por la parte de abajo. En cambio, si nosotros lo hubiéramos cerrado completamente, esta parte no hubiera alcanzado a la talla para poderse introducir por la parte de los pies. Ahora, ya que lo tenemos así, vamos a continuar realizando estas vueltas
de puntos medios altos. Solamente aquí vamos a cerrar con un punto desliz en las primeras 2 cadenas. Volvemos a subir con 2 cadenetas y ahora vamos a realizar un medio punto alto sobre cada medio punto alto. Entonces no vamos a aumentar ni vamos a disminuir, vamos a realizar los 30 medio puntos altos en las siguientes rondas. Si ustedes quieren que el vestido quede como ondeadito, como no recto, pueden seguir realizando aumentos, pero yo lo voy a realizar recto. Aquí va a quedar así como curveadito, pero no va a tener como estos onditas que se le harían así si realizamos más aumentos. Entonces vamos a estar realizando hasta la vuelta número 10, que son 5 vueltas más. O sea, son 5 vueltas las que vamos a hacer de 30 puntos medios altos. Entonces esta ya tendríamos como la primera, la segunda y nos faltarían otras 3. Y ahorita les muestro cómo se ve al terminar estas 3 vueltas. Entonces aquí ya terminé las vueltas. Como les mencionaba, a partir de la vuelta de aumentos ya nos contaría como nuestra primera vuelta de puntos medios altos. Entonces tienen que ser en total 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Y también algo importante, sus 2 cadenas con las que subimos nos van a contar como el primer punto. Entonces si no les salen las cuentas es porque a lo mejor y no están contando esas 2 cadenetas que son nuestro primer punto. Ahora, si se lo medimos, nos queda así. Muy bien, entonces ahora ya que tenemos el vestidito, para realizarle las pestañas vamos a tomar un punto de distancia de donde está la mitad del ojo. Vamos a pasar nuestra hebra de color negro y aquí voy a pasar para subir a este otro punto y poder hacer estas 2 pestañitas que van a ir en este ojito. Entonces aquí las acomodamos para que queden bien, así. Ahora esto lo voy a repetir en este otro ojo, así. Entonces ya tengo las 2 pestañitas en cada ojo. Aquí también podemos agregar cejitas si es que ustedes quieren. En este caso yo no la voy a agregar, solo les voy a decir cómo hacerla, porque la muñequita va a tener su fleco hasta esta parte de aquí, entonces no se le va a alcanzar a ver,
pero si ustedes no le van a hacer fleco, pues igual les voy a decir cómo. Aquí vamos a pasarla y vamos a hacer como una pequeña curvita. Aquí esto tiene que ser como alineado al ojo. Entonces aquí va a ir la pequeña curvita y así se va a ir viendo. Y como les digo también, a lo mejor y porque es un muñequito muy pequeño, yo siento que no se le ve tan bien a comparación de cuando la cabeza está un poquito más grande. Entonces así se ve, pero como les menciono, en este caso yo no se la voy a dejar. Ahora, ya que tenemos los detalles de la carita, vamos a realizar el cabello. Para realizar el cabello vamos a tomar nuestra hebra del color que va a ser el cabello. Yo voy a tomar esta de color negro. Entonces voy a realizar un círculo mágico y dentro de este círculo mágico voy a hacer 8 puntos bajos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así. Y voy a cerrar. Ahora, en nuestra siguiente vuelta voy a realizar 8 aumentos. Entonces van a ser en punto bajo. Entonces voy a realizar 16 puntos bajos. Entonces aquí tengo un aumento, 2 aumentos, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8 aumentos. Entonces aquí yo tengo 8 aumentos. Aquí como es de color negro, a lo mejor y no se alcanza a distinguir muy bien porque siempre el color negro nos cuesta ver los puntos. Entonces tengo 8 puntos bajos, 8 aumentos y ahora voy a realizar un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Aquí en el primer punto voy a colocar el marcador. Aquí va un aumento, entonces un punto bajo, un aumento durante toda la ronda hasta llegar al marcador de puntos. Y tenemos que terminar con un total de 24 puntos bajos. Aquí ya estoy en el último aumento. Entonces tengo que tener un total de 24 puntos bajos. Ahora, aquí vamos a realizar un punto desliz, ya que esta va a ser la base para el cabello de nuestro amigurumi. Entonces esta va a ser la parte de la base de arriba.
Y vamos a empezar con cada parte del cabello, cada cabellito. Entonces, para esto yo voy a realizar 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, al terminar de realizar estas 16 cadenas al aire, ahora a partir de la segunda cadeneta voy a empezar a realizar puntos medios altos. Entonces, en la segunda cadena comencé con los puntos medios altos y los voy a seguir hasta llegar a la base. Entonces tengo que hacer un total de 15 puntos medios altos para llegar a la base. Aquí ya realicé el último. Entonces, ahora en la parte de la base voy a realizar un punto desliz. Así. Y voy a continuar realizando estos cabellitos. Aquí si pueden ver, aquí nada más dejé un punto. O sea, como quien dice, empecé a hacer las cadenas y en el siguiente punto fue donde hice el punto desliz. Así. Ahora, esta medida va a depender del largo que ustedes quieran el cabello. Por ejemplo, yo aquí lo voy a tomar en base a la base y nos va a quedar aquí con las puntitas así levantadas. Entonces, si ustedes quieren agregar, por ejemplo, un fleco, en lugar de hacer 16, vamos a hacer menos. Entonces aquí voy a hacer 2, 3, 4, 5. Voy a hacer 6 para regresarme con 5 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a hacer un punto desliz en la base. Entonces así quedaría, por ejemplo, si queremos agregar un flequito al cabello. Entonces vamos a realizar toda esta parte. Yo aquí ya la terminé. Realicé un total de 2, 4, 6, 8, 10. Estos son 10 cabellitos de 16 cadenas, regresándome con 15 puntos medios altos. Luego realicé estos que son un poquito más larguitos, pero no son tan largos como estos. Entonces estos son de 2, 4, 6, 8, 10. Estos son de 10 cadenas y estos son los de 5. Entonces, en total realicé 10 de 16 cadenas, 2 de 10 y 4 de 5. Y este lo vamos a colocar
de esta forma. Por ejemplo, aquí yo dejé estos un poquito más larguitos porque quiero que vayan en esta partecita antes de la oreja, y los que están más largos ya van a ir después de la oreja, y el flequito va a ir aquí, así. Entonces van a ir estos dos, van a ir estos atrás de la oreja, y así es como quedaría el cabellito. Entonces aquí ya nada más lo vamos a colocar. Este lo podemos pegar con silicón o lo podemos ir cosiendo con nuestra misma agujita lanera. Entonces ya ahorita que se lo coloque se los muestro. Recuerden, aquí también nos podemos apoyar ya sea con alfileres o con alguna otra cosita para que no se nos mueva y nos quede exactamente en donde nosotros lo queremos. Igual aquí, crocheteras, podemos agregar detallitos. Yo aquí coloqué esta diademita, nada más realizando 30 cadenas, y en la parte de abajo lo amarré. Entonces ya nada más, aquí se alcanza a ver cómo está el nudito para que se pueda quitar y poner. Aquí podemos ir agregando todos los detallitos que nosotros queramos. Si nosotros queremos agregar también aquí chapitas, o si queremos realizarle unos zapatitos, también se puede. Entonces ya va a depender de ustedes, de cómo quieran su muñequita o su muñequito, si lo quieren personalizar. Si en lugar de vestido quieren una playerita, pues nada más aquí continuamos con los puntos bajos. Si es necesario, agregamos aumentos. Y en la parte de las manguitas podemos agregar también esto, ya que en estas vueltecitas empezamos aquí con 6 puntos bajos, y si es necesario también hacemos un punto bajo, un aumento, para que nos quede un poquito más loquita. Y aquí igual el pantalón, todo lo que ustedes quieran se puede personalizar en este mini amigurumi. Entonces así es como quedó este resultado final. Aquí yo el cabellito lo coloqué con silicón, entonces es muy fácil, está muy bonita. Mide aproximadamente 10 centímetros, está pequeñita, entonces fácilmente se puede utilizar como llavero. Y pues espero y les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos tutoriales. Hasta la próxima.